Bueno, buenas a todos y todas a esta segunda edición de las Build Sessions. Un poco este espacio, la idea es traer invitados, en este caso Bruno, y la idea es poder resolver algún caso de negocio, digamos, ya sea aplicando inteligencia artificial o no code, pero en fin, herramientas que puedan ser, digamos, y que estén disponibles a la mano de todos, digamos, que no se necesite mucho conocimiento técnico para implementarlas. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo todo lo que es análisis de datos de venta y segmentación de clientes a partir de una planilla de Google Sheets con inteligencia artificial. Así que bueno, para eso tenemos al flamante invitado Bruno, ex participante de la tercera edición de Novolabs, emprendedor y fundador de Ateneo, que ya les contará mejor. Así que Bruno, ahí si querés, todo tuyo. Dale, genial, gracias, Dani. Gracias por la invitación. Primero, obviamente, eh, después cuento de Ateneo, de mí, pero empecemos, creo que lo más jugoso, y no quiero quedarme sin tiempo, es ahí lo que planteaste de resolver algo de análisis de datos. Vamos a ir imponiendo ahí con algunas herramientas tradicionales y con algunas cosas más novedosas. Hoy no puedo quedar afuera de la IA, de ningún webinar. eh, Así que nada, vamos a hacer un ida y vuelta, como me gusta un poco a mí también. Bueno, arranco con una pregunta. Si sabían que más del 80% de las empresas no tienen claro y algunas hasta no tienen ni idea de cómo se comportan sus clientes. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Yo no tenía ni la más pálida idea. Ni idea. Bueno, me lo acabo de inventar. O sea, es un número incomprobable, pero sí está basado en experiencia propia. Yo laburé mucho en consultoría, tuve la suerte de estar en muchos proyectos. Y entonces es un número que si lo quieren tomar para extrapolarlo, pero o sea, ahí ya empezamos mal con la estadística, no se hace lo que estoy haciendo, pero si lo quieren tomar como experiencia propia, sí, sí me ha pasado que en una gran cantidad de proyectos, no sé si el 80, pero mucho más que el 50% seguro, nos encontramos con esto. O sea, el cliente venía con necesidades de medio mágicas de datos, querían implementar cosas medio raras, modelos de machine learning, bueno, ahora ni hablar con IA, que si bien no estoy en consultoría, imagino que todos los proyectos deben venir por ahí, pero después uno se ponía a indagar y cuando preguntaba un poquito, che, ¿conoces a los clientes, cómo se comportan y demás? Y la respuesta era, y no, no, sí, tenemos algo acá, alguna planilla medio suelta. Nadie tenía claro exactamente cómo se comportaban los clientes. Y la idea de hoy es usar una técnica que es muy simple, que de hecho la van a ver, no tiene ninguna cuestión mágica. Puede que haya alguna cosa estadística ahí que lo vamos a ir desglosando, pero con tener datos de ventas y de tus clientes a ese nivel, ya estoy hablando de esas dos cosas, ya uno puede empezar a segmentar y a entender el comportamiento, y obviamente eso será el puntapié después para sí, cualquier otra iniciativa de datos mucho más profunda y demás, pero empezar por acá, si no lo vieron nunca, si no lo hicieron y si tienen datos de ventas, creo que es una muy, muy buena idea. Así que bueno, eso es un poco la introducción. Después, a nivel personal, bueno, sí, Dami mencionó de Ateneo. Ateneo es un emprendimiento de formación, pero ya en lo que es ingeniería de datos. Hoy nos vamos a centrar más en la parte de análisis. La ingeniería está antes. Voy a ir diciendo algunas cositas de ingeniería, pero como es más técnico y más aburrido, no me quiero meter demasiado ahí. Pero bueno, el emprendimiento va por ahí, es una cuestión de formación, con programas, cursos, cuestiones que vamos compartiendo. Ahí está la web, gracias a mí. Y bueno, como bien dijo Dami, orgulloso y muy feliz ex alumno de Novo, que obviamente esto no hubiese existido sin Dami, sin Tom, bueno, sin todo el equipo, así que aprovecho también y le doy las gracias ya que está en vivo. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Entonces, voy a compartir pantalla, si lo encuentro. ¿Dónde estás? Tu. Ahí va. Bueno, me avisan ahí si están viendo. Ahí se ve perfecto, Bruno. Genial. Bueno, ¿qué tenemos? Ven, clientes y ventas, ¿sí? Clientes con un ID,
sin entrar en detalle lo que es una ID y demás, un quit, obviamente todo inventado, ¿no? Es un caso realista, pero no con datos reales, nombre, apellido, email, bueno, pues lo que se les ocurra, y ventas. Ventas, miren de acá para allá, después vamos a ver qué hice de este lado, pero es el mismo ID de cliente, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo después cruzar datos, la fecha de la venta y el monto, ¿sí? Es decir, cuánto le vendí a determinado cliente en una fecha. Con estas tres cosas se puede hacer lo que vamos a ver ahora, que es simple, pero tiene una potencia enorme, como les decía recién, porque es el primer paso para conocer cómo se comportan mis clientes. Obviamente, esto cobra sentido si uno vende cosas, por empezar, y después, cuál es la naturaleza de esa venta. Si es este análisis que vamos a ver hoy tiene bastante sentido cuando las ventas son bastante recurrentes. Si uno tiene un modelo de suscripción, por ejemplo, donde cobro una vez por mes y es bastante predecible lo que le voy a cobrar al cliente, a lo mejor se puede adaptar, pero no va tanto por ahí. Sí, esto para un retail, para bueno, lo que se les ocurra que venda cosas bastante seguidos y si hay muchos clientes, mejor también, obviamente, ¿no? Bueno, pero es eso, esta es nuestra materia prima. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar? Hagamos de cuenta que hoy soy una persona del área de marketing, ¿sí? Que por iniciativa propia dijo, che, bueno, me parece que tiene mucho sentido que para que mi laburo sea mucho mejor de lo que es hoy, y, bueno, yo conozco a los clientes y eso después me permita tomar acciones, ¿sí? Siempre fundamental, y esto a veces parece trivial lo que voy a decir, pero muchas veces no se tiene en cuenta, siempre cualquier tipo de iniciativa de datos, hoy vamos a hablar, como decía recién, del análisis, pero cualquier iniciativa, ya sea empiece por, como decía antes, por la ingeniería, o si voy a querer implementar IA o lo que sea, tiene que resolver un problema de negocio, ¿sí? Y puntualmente tiene que haber alguien después que haga uso de eso. Entonces acá la idea es que esta persona de marketing, que en este caso me voy a encarnar yo ahí, es que tenga el poder de tomar decisiones para después accionar en el día a día de su trabajo, ¿sí? O sea, ese es el objetivo final, no hacer gráficos, ni hacer números, ni cosas raras, sin ningún sentido, eh, o para presentar un reporte que después nadie mira, no. O sea, la idea acá es hacer algo que tenga utilidad práctica y que todas las decisiones que vaya a tomar en cuanto a eso, bueno, estén fundamentadas y basadas en datos, que es un poco lo que buscamos con este tipo de cosas. Bien, entonces, tengo clientes, tengo ventas, y acá vamos a empezar un poco con la magia de la inteligencia artificial. Me voy a ir a Source Table, disclaimer acá. Yo voy a usar esta herramienta, primero porque la encontré, me pareció que estaba buena. No estoy recomendando la herramienta, de hecho es bastante nueva, y en general les diría, en cuanto a IA, creo que una manera inteligente de aproximarse es más o menos lo que vamos a hacer hoy, que es decir, probarlas, no quedarse afuera, o sea, no tampoco decir, no, yo IA no es lo mío, pero tampoco irse al extremo de, bueno, voy a empezar a implementar cosas ahí, o sea, ¿qué es lo que hay que evitar? Meter datos productivos, por ejemplo, o sea, si van a hacer esto con datos de su empresa, eviten hacerlo con datos reales, ¿sí? O sea, de alguna forma anonimízanlos, no sé lo que sea, pero no metan datos sensibles en ninguna IA, en esta ni en ninguna, eso por un lado. Otra cosa para que yo no haría todavía es, eh, que no las vamos a ver hoy, pero he visto muchas cosas de poner y hacer integraciones críticas de negocio, ¿sí? Eso yo sería lo más cauto posible también, ¿sí? O sea, está buenísimo usar las IAs, mejoran la productividad un montón, de hecho ahora vamos a ver cómo nos mejora acá, eh, pero siempre con cautela, o por lo menos esa es mi visión a hoy. Me parece que está todo como muy revuelto como para mandarse de cabeza a hacer algunas cosas. Entonces, habiendo dicho eso, disclaimer, no es una recomendación de herramienta, pero eh, y otra cosa que creo que va a ocurrir, perdón, antes de ir a la herramienta, es que esto que vamos a ver hoy va a ser cada vez más común, y de hecho lo más probable es que esto que veamos ahora, que va a ser medio mágico, lo más probable es que las grandes herramientas también lo vayan incorporando. De hecho, yo acá, por ejemplo, que está Gemini, y como mi cuenta no es de Enterprise, no lo puedo usar, pero a lo mejor Gemini hace cosas similares, y la realidad es que en cualquier ámbito de laburo de cualquiera, la IA se va a empezar a meter cada vez más. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo más probable es que sea la moneda corriente el día de mañana,
Pero hoy como está todo evolucionando y es todo bastante incipiente, parece una buena idea probarlas, ver. De hecho, como estas hay otras herramientas, entonces también está bueno ir probando. De hecho, fíjense yo acá tengo un free trial. Em, Creo que lo interesante es usarlas como para ir asimilándolas y no casarse con una y quedarse ahí y que después, el día de mañana, Surstyle desaparece, como ayer desapareció una empresa de IA que decía que era IA y eran todos indios laburando. Bueno, ojo con ese tipo de cosas. Bueno, ahora sí, pues vamos a lo divertido y no tanto al sermón. Bueno, abro un workbook, le pongo segmentación. Cualquier cosa, si me quieren. Ah, ya hay uno que se llama así. Bien. Si me quieren ir parando, preguntando, si se hace interactivo, está buenísimo también, ¿eh? No hay problema. Bueno, ¿qué es este Source Table? De nuevo, no vamos a aprender a usar Source Table porque no es la idea del webinar, pero fíjense que lo que plantea es una interfaz muy Excel. Básicamente, de hecho, creo que se venden así. Creo que dice la página que es AI Spreadsheet o algo así. ¿Por qué está bueno? Bueno, porque por más que a los de... Hay algo que pasa en datos que, de hecho, hay muchos memes dando vueltas, es que a la gente de datos no nos gusta que el usuario final use Excel, ¿sí? Porque hacemos tableros, hacemos un montón de cosas para que usen los datos de otra manera y después siempre nos terminan pidiendo el Excel. Bueno, yo antes me enojaba y me parecía una locura, pero la realidad es que es una herramienta que para usar, o sea, para manipular datos es lo mejor que hay. O sea, es simple, es fácil, tiene mucha adopción, todas las tenemos instaladas en nuestra máquina y punto, y listo. O sea, y no hay que ir a pelear contra eso. Entonces me parece interesante el enfoque que tomaron estos muchachos, muchachas, eh, de que acá tenés lo que vos usás siempre y le vamos a meter la IA arriba, ¿sí? Entonces, desde ese lugar creo que está buenísimo. Como les decía, creo que hay otras dando vuelta. Hay una que se llama Rose, creo. Eh, Creo que hay un par más. Eh, pero bueno, más allá de cuál es la que voy a usar o la que quieran usar ustedes, lo interesante es esto, o sea, ver cómo me apalanco y cómo me hace más productivo desde el lado del análisis de datos. Bueno, vamos entonces, para trabajar con datos hay que agregar datos siempre. Fíjense que esta y cualquier otra que tengan, lo más probable es que tenga integraciones con un montón de cosas, ¿sí? Ahí ya entramos medio en el terreno de la ingeniería que les decía antes, ¿sí? Cuando voy a hacer integraciones y traer cosas y cruzar datos, mm, no está bueno hacerlo acá, o sea, sí como prototipo y como ir explorando, pero no para después dejar todo automatizado en este tipo de herramientas, ¿sí? Eh, pero bueno, acá puntualmente vamos a agregar CSVs. Sí, CSV es un formato de archivo de texto que lo que me hace es estructurarme los datos, básicamente, en columnas. Bueno, ahí importamos los clientes y vamos a importar las ventas. Listo, no, fíjense, no toqué mucho más, o sea, solamente los importé. Y bueno, vamos a empezar. Fíjense, la interfaz es, o sea, lo que trata de hacer es seguir un poco la línea de ChatGPT y va, no solo, bueno, si en realidad la original es ChatGPT, pero después todas las IAs que utilizan modelos de lenguaje, ¿sí? Estos famosos LLM, generalmente lo que tenemos es una interfaz tipo chat, ¿sí? Porque son inteligencias conversacionales. Entonces, la idea acá es conversar acá con este asistente de IA y ahora vamos a ver qué es lo que va a ir haciendo por atrás. Entonces, empezamos con un prompt simple, a ver cómo se comporta. Hola, trabajo para el área de marketing de una empresa que vende ropa online. Esto me lo acabo de inventar también, pero siempre está bueno pasarle el mayor contexto posible. En realidad acá podría ser cualquier cosa, ¿sí? Ropa, verdura, qué sé yo, no importa. Pero vamos a pasarle algún caso más puntual. Y le digo, entonces me pasaron datos de clientes de ventas del año 2024. Eso es información que me dieron, que también igual yo la podría revisar acá, a ver si realmente es así. Y entonces le voy a pedir tres análisis. O sea, asumamos que yo no tengo ni idea, o sea, que nunca hice análisis de datos, siempre trabajé en marketing, pero análisis de datos ni idea. Entonces, arranco por ahí de cero, a ver qué me recomiendo. Entonces, ahí mientras pienso un poquito,
acuérdense que o sea, lo que estamos haciendo acá, esto seguramente se está comunicando con ChatGPT, con algún otro modelo de lenguaje, y esos modelos de lenguaje lo que hacen es básicamente predecir texto, ¿sí? O sea, fueron entrenados con muchos textos, ¿sí? Con prácticamente toda la internet. Entonces, lo que va a tratar de hacer después es ir mapeando todo ese texto que tiene con este contexto mío y lo que van haciendo es ir prediciendo. ¿Y por qué digo eso? Porque lo más probable es que si ustedes hacen este mismo ejercicio mañana con la misma herramienta, la salida va a ser similar, pero no va a ser exactamente igual por cómo funcionan estos modelos. Sí, entonces veamos qué está haciendo. Fíjense que hace como un proceso en pasos, ¿sí? Entonces dice, ok, primero voy a buscar los datos. Ok, ya los encontró. Y ahí ya me van un poco de información, de resumen. Tenés 100 clientes, ¿qué datos tenés? Los datos de venta, tenés 10.000 transacciones, tiene qué campos hay. Entonces ahora, bueno, sí, me dice que me va a dar los análisis, pero fíjense que antes lo que encuentra es que hay un problema con la fecha. ¿Sí? Entonces ahí, eso está buenísimo que lo haya detectado y es algo que hacemos, como decía antes, perdón que siempre vuelvo a esto de la ingeniería de datos, pero es lo que más conozco. O sea, desde el lado de ingeniería de datos lo que hacemos son este tipo de cosas. Arreglar los datos, limpiarlos, transformarlos, y es algo que ocurre siempre. ¿Cuál es la realidad de todas las empresas, más allá de la pregunta que planteé al principio? Más allá de que muchas veces no se hacen análisis de datos, cuando se quieren hacer, generalmente uno de los grandes problemas es la calidad de esos datos. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Bueno, por ejemplo, acá dice que va a corregir el formato de las fechas. Bueno, habría que ver exactamente qué es lo que encontró. Después lo vamos a ver en el Google Sheet que está más claro. Pero fíjense otra cosa que acá no sé si lo dice, pero que ocurre. Fíjense cómo los montos, algunas celdas tienen separador decimal de coma y otras tienen puntos. Bueno, eso es un problema, ¿sí? Que es simple de resolver, pero es un problema. Y así como eso, siempre que vamos a trabajar con datos tenemos este tipo de problemas. Y por eso también lo que decía antes, ojo con, o sea, las IAs se alimentan de datos, ¿sí? Y si nosotros le mandamos esto y la IA no tiene la capacidad de detectar este tipo de cuestiones, bueno, lo más probable es que el análisis final sea erróneo, y si el análisis final es erróneo, es peor hacer ese análisis que no haber hecho nada, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con datos. Bueno, acá me tiró algunas cosas. A ver, los tres principales análisis son, bueno, análisis de segmentación de clientes por valor RFM. Genial. Bueno, me explica por qué. Y fíjense, ya inclusive sacó insights. Sí, evidentemente ya procesó los datos y me está sacando un montón de cosas súper interesantes. ¿Sí? Me dice que tengo clientes VIP, me dice cuánto gasta en promedio, acciones, o sea, no solamente me da análisis descriptivo, sino que también me da análisis, lo que se llama prescriptivo. Me está diciendo qué tengo que hacer con lo que encontró. ¿Sí? Después yo tengo que ver cómo lo acciono, ¿no? Eh, y ahí sí también está bueno porque empiezan a tomar sentido estas herramientas que se están poniendo de moda de integración, porque si yo esto, después vamos a ver cuál es la salida de lo que vamos a generar, pero si eso lo puedo enganchar con otra cosa después, como una herramienta de CRM, por ejemplo, o alguna herramienta de mailing, bueno, esto ya empieza a cobrar un montón de sentido y un montón de valor, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice que estaría bueno hacer? Tendencias temporales y estacionalidad, obviamente eso en ropa es fundamental, así que está bien. Habría que ver si los datos coinciden con lo que está diciendo acá. Yo los datos los tiré medio aleatorios, no hice que haya estacionalidad, pero puede que haya coincidido. Y bueno, comportamiento de tickets, ¿sí? Bueno, evidentemente está funcionando bastante bien esto. Así que, ¿qué podría yo hacer de acá? Bueno, confiar medio ciegamente en esto, agarrar, copiar, pegar, y ya ahí tengo una primera salida, y eso se lo puedo compartir a alguien, y listo. En 15, ¿cuánto? 10 minutos hice un super análisis de datos, ¿sí? Y super no, pero ya tener esto es de bastante valor, ¿sí? Si yo le puedo explicar al CEO o a quien sea que tenemos este tipo de clientes, cuánto gastan y demás, ya de nada, esto es un montón. Pero la idea es no quedarse ahí. Así que vamos a agarrar el primero que nos plantea, que es el RFM, y le vamos a pedir entonces que lo desarrolle, a ver qué hace. Y acá lo mismo que dije antes.
cada vez que pidamos esto, lo más probable es que, o sea, el resultado final va a ser bastante similar, pero después en el medio vamos a ver que tira algunas cosas que a veces tira una cosa y después si repito lo mismo hace otra cosa. O sea, que quiero decir, no es determinista esto, ¿sí? O sea, no es determinístico. O sea, ante la misma entrada, la salida no es siempre la misma. Se parece bastante, eh, sobre todo el resultado final en cuanto a datos, pero van a ver ahora que en el medio va tirando cosas que yo ya lo hice bastantes veces este ejercicio y todas las veces me tira algo medio distinto. Em, bueno, ahí le pedimos, entonces, muy bueno, gracias. Acuérdense que le tienen que agradecer a las máquinas, porque si no, los van a matar cuando se rebelen, no se olviden. Y ahí empieza entonces a desarrollar, ¿no? El RFM. Bueno, y fíjense que inclusive ya me está, que esto mi idea era después charlarlo, pero ya me está explicando un poco lo que va a hacer. Si RFM, bueno, ahora voy a preguntar, pero eh, no sé si alguno ya lo conoce, a esta técnica de segmentación, pero básicamente se basa en tres variables, ¿sí? Recencia, frecuencia y monetaria, que sería el monto, como dice acá, cuánto dinero gasta. Entonces, se va a fijar qué tan reciente es la última compra de cada cliente, qué tan frecuente compra, con qué frecuencia y cuánto gasta. Y con esas tres cositas, después se hace esa segmentación, ¿sí? Aprovecho que está pensando y hago esa pregunta ahí a todos, si conocen el RFM, si alguien ya lo conoce. Nadie. No. Bueno, mejor. Pues si alguien lo conocía, lo iba a tener que sacar del web. Bueno, no, para que no llegamos, juego, ¿no? Ahora cuando lo veas, no, vas a ver que está bueno. Eh, ¿Me sigue escuchando mal ahí que Ferecita puso o era un tema temporal? Bien, buenísimo. Bueno, a ver si termino de pensar. Ah, bueno, acá me avisa que no tengo que hacer lo que dice, pero o sea, me está diciendo, trata de no salir de la pestaña porque como que lo desconcentro, ¿sabes? No sé. Bueno, vamos para arriba. Fíjense que hizo un análisis bastante exhaustivo. Vamos para arriba, a ver qué hizo. Bueno, te voy a crear una tabla RFM detallada que puedas usar en tu hoja de cálculo. Buenísimo, genial. Ahora voy a crear las tablas para que puedas insertarlas. Ok. O sea, acá insertó, generó una primera tabla. Vamos a ver qué hizo. Vamos a agregar una hojita y insertar. Bueno, ¿qué hizo? Me trajo los clientes y o sea, me calculó todo esto que me dijo que me iba a calcular. Días desde la última compra, número de compras y el valor total en dinero, ¿sí? Asumiendo que son dólares. Bueno, acá hay un primer tema. Asumió que eran dólares, ¿sí? Bueno, en este caso a nosotros no nos afecta demasiado porque no es que tenemos muchas más variables ni tasas de cambio ni nada, pero fíjense, ojo que la CIA asumen cosas y si uno, como hice yo, no le doy demasiado contexto, le digo, che, acá tengo datos de ventas, bueno, va a empezar a asumir cosas, ¿sí? Entonces, otro punto ahí de alerta. Bueno, entonces, vuelvo un segundo acá. Esto sería recencia, esto sería frecuencia, esto sería el valor este monetario. Y después lo que se hace es calcular un score, que eso lo vamos a ver después en el bullshit, ¿sí? Pero básicamente se le calcula un score. O sea, lo que se hace es se divide y a cada uno de los clientes, según lo que dio esto y según cómo se comporta toda la población, ya ahí hablando un poco más en términos estadísticos, le pone un número y la combinación de esos números después tiene un resultado final que es el segmento que a mí como, o sea, esta sería como la salida que me interesa a mí. Obviamente que todo esto intermedio tiene un montón de valor, pero la más accionable de todas es esta. Entonces fíjense que ya hizo un montón esto ya sí tiene un montón más de valor. Si ya lo anterior tenía valor, esto tiene muchísimo más valor que antes. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a insertar esta otra tabla. Esta otra tabla acá me hizo como un resumen, ¿sí? Me planteé unos segmentos, a ver si explica lo que hizo ahí. Bueno, acá más abajo me lo explica. Ahora les digo cómo llega esto, ¿sí? Pero fíjense que hace un resumen también. O sea, me dice cuántos clientes tengo por segmento, ingresos, valor por medio. O sea, todo esto también es oro, ¿sí?
y sigue, a ver qué más. Bueno, esta también, esta tabla está buena. ¿Por qué? Porque acá también me está diciendo cómo tengo que accionar. Sí, bueno, a los Champions, de nuevo, ahora vamos a ver qué son los Champions, cómo llegué ahí, pero bueno, a los Champions, ¿cuál es la acción? Bueno, tenés que establecer un programa VIP y a estos ponerle beneficios premium. Acá estaría bueno saber por qué, ¿sí? Y ahí puedo empezar a preguntar qué beneficio, o sea, por qué un programa VIP para esta gente a mí me beneficiaría como empresa, pero bueno, o sea, evidentemente todo esto que va, como les decía, que nos va dando de salida, en algún momento eso entró cuando se entrenó el modelo, entonces, si bien medio que lo inventa, en realidad lo inventa pero en base a información previa, ¿sí? Acuérdense siempre de estos modelos también alucinan, entonces es probable que alguna cosa que haya puesto acá no tenga ni pies ni cabeza, ¿sí? Y no solamente esto, digo, en general, habría que ver también si cada una de las cosas que hizo tiene sentido. Después, a nivel numérico, yo estuve validando bastante y no le está pifiando, que generalmente ChatGPT y esos modelos sí pifian bastante a nivel de hacer cuentas y eso, pero esto se ve que está tuneado, como le decimos, o sea, al ser una herramienta de análisis de datos, se ve que la han afinado bastante ahí. Lo que no quiere decir que no le erre y que haya que validar todo esto. Por eso después nos vamos a ir al- a la planilla de bullshit. Bueno, ¿qué más? A ver, perfecto. Creé un análisis completo para tu empresa. Acá están los resultados. Bueno, estos son los resultados. Creo que esto es lo mismo que esto, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, y acá otra vez me vuelve a dar los insights, ¿sí? Me vuelve a avisar de esto, que hay una concentración grande, ¿sí? Que el 20% de los clientes genera el 92% de los ingresos. Esto está buenísimo saberlo. ¿Qué puede estar pasando acá? Bueno, esto generalmente es algo que se da en la práctica, la famosa ley de Pareto, donde el 20% de algo explica el 80% de otra cosa, pero alguna otra cosa puede estar pasando si está tan concentrado. Podría ser, por ejemplo, no sé, en este caso que vendo ropa, a lo mejor este 20% de clientes son mayoristas. Entonces, obviamente el monto va a ser siempre más grande. Entonces, de ahí empieza a cobrar sentido el criterio de la persona que está haciendo el análisis y detectar ese tipo de cuestiones. Y ahí, por ejemplo, algo inteligente a hacer sería separarlos, o sea, identificar cuáles son los mayoristas, cuáles los minoristas y volver a hacer esto, ¿sí? Todos los análisis de datos son así, o sea, son iterativos. O sea, veo los datos. O sea, primero me planteo el problema, después veo si tengo los datos. Si los tengo, trato de resolver, veo los resultados y sobre lo que veo ahí, lo más probable es que después tenga que volver a hacer todo el camino de nuevo porque generalmente de una no llego al resultado esperado, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, acá me dice todo lo que me dio la tabla, que ya fue lo que fui insertando. La tabla esta, la de los segmentos y el plan de acción. Bueno, y acá están todas las recomendaciones, incluso está acá más con formato de emoticones y más. Y hasta me dice que tendría que hacer los próximos pasos, bueno, usar la tabla para implementar campañas segmentadas. Esto es lo que les decía recién. Si estamos en marketing, hay campañas, y si hay campañas, hay alguna herramienta de mailing, y si hay alguna herramienta de mailing, bueno, hay que automatizarlos, y ahí habría que ver cómo hacer para poner esto más, o sea, cómo hacerlo productivo, ¿no? Pero por lo menos yo hoy, como analista de datos, ya estoy generando un montón de valor. Bueno, medir el ROI y demás, ¿sí? Bueno. Y ahí termina el análisis, por lo menos, de esta parte más mágica y de IA. Y ahora vamos a desglosar un poco la RFM, porque también me interesa que se lleven conceptualmente qué es, cómo se arma y poder armarlos también ustedes más allá de confiar en este tipo de herramientas. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se entiende? ¿Les parece útil? Explotaron. Bueno, genial. Ana, y me dice potencial de ventas. Potencial, Ana, ¿querés eh, bajarlo un poco más a tierra, qué sería? ¿O querés que lo hagamos al final? Como quieras. No sé si anda por ahí, Ana. Bueno, lo retomamos al final. Al final hacemos
preguntas y de última la retomamos. Bueno, vamos a Google Sheet y tratemos también ahora voy a ir y venir porque me interesa que más, o sea, creo que queda bastante claro qué es, cuál es el resultado final, pero y acá otra cosa que a mí, o sea, yo creo que es interesante o que es importante de hacer cuando uno interactúa con las IAs es entender qué es lo que o sea, cuál es a ver, uno tiene que tener el criterio y la capacidad de entender cuál es el proceso que ocurre por atrás, más allá de que me cierra el resultado final y demás, ¿no? Insisto, yo con esto ya me podría dar por hecho y está buenísimo, pero me interesa que de acá a los 20 y pico minutos que nos quedan podamos desglosar un poquito más el RFM, ¿sí? En la medida de lo posible. Entonces, primer punto, teníamos los clientes y acá hay algo que la IA esta no detectó y es importante. La IA asumió que los clientes, o sea, que la IA cliente es la IA cliente y está bien. Pero yo teniendo quit, bueno, podría usar el quit. ¿Y qué está pasando acá? Fíjense que en los datos, y la IA no se dio cuenta, que hay quits que vienen formateados distintos y este, por ejemplo, que es el 21, 45, qué sé yo, guión 2, si lo busco, sí, fíjense acá en la fila 5 ya está. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que este cliente esté duplicado. Esto pasa en cualquier empresa de cualquier base de datos, ¿sí? En cualquier base de datos de cualquier empresa. Entonces, lo más inteligente, o lo mejor, no lo más inteligente, lo mejor hubiese sido armar todo el RFM a partir del quit. ¿Sí? Entonces, no voy a tener 100 clientes, sino que de hecho yo lo hice a propósito de esto, ¿no? Estos tres estarían repetidos, entonces tendrían yo que todo lo que calculó recién la IA, consolidarlo. Y entonces lo que gastó el 97, o bueno, el 98 que es el que vimos recién, con el 3, debería ser un cliente solo y sumar esos gastos, ¿sí? Eso como para esto, o sea, ejemplificar cosas donde hay que tener criterio y hay que conocer los datos más allá de empezar a confiar en las inteligencias artificiales, ¿sí? Eso por un lado. Y con las ventas, bueno, ya el tema de los montos lo corrigió solo la IA, pero también, ya lo dije antes, pero hay que hacerlo. Y después el tema de las fechas, creo que no lo dijo, pero también yo había introducido a propósito problemas de fechas, ¿sí? O sea, le había cambiado el formato. Todas las fechas tenían día, mes, año y algunas las cambié. Le hice mes, año, día. Yo acá las corregí y esto es todo tarea de limpieza de datos y demás, donde no vamos a entrar, pero también habría que ver si la IA ahí se dio cuenta. Yo no me acuerdo si me había avisado o no, pero me parece que sí. Pero lo mismo. O sea, antes de empezar cualquier tipo de análisis hay que revisar bien los datos y hay algo que yo acá no hice que es análisis exploratorio, que es bueno, tirar algunas también métricas sobre estos gráficos y ir viendo más o menos cuál es el comportamiento de estas variables. Así que no lo voy a hacer ahora también de nuevo por cuestión de tiempo, pero siempre hay que empezar por ahí. Bueno, entonces con las ventas las corrijo un poco, o sea, corrijo los montos, corrijo las fechas y ya empiezo a calcular esto de la recencia. Lo que hizo la guía es agarrar, o sea, hizo esto mismo que estoy haciendo yo. Como era 2024, la recencia tomó como el 1 de enero de 2025, ¿sí? No se paró a hoy y me dijo cuánto hace que no te compran hoy. O sea, agarró el último día y calculó ahí que eso está bien, ¿sí? Que si no me darían números medio raros. Entonces, la recencia que es eso, ¿sí? O sea, si me paro en el 1 de enero, pasaron 366 días y a medida que voy bajando, como esto está ordenado por fecha, la recencia es más chica y ahí lo que se da con la recencia es que a menor valor mejor, ¿sí? O sea, yo siempre busco que mis clientes me compren lo más cercano en el tiempo posible, porque es un cliente que tengo más caliente, ¿sí? Bueno, la recencia acá lo que hice fue como una tablita dinámica, pero la saqué de acá. ¿Sí? No es un curso, o sea, no es un webinar de Excel, pero o sea, es una tabla dinámica que está armada con esto. Entonces ahí tengo los quits y la recencia, tengo los quits y la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de ventas, habíamos dicho, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es contar monto. ¿Sí? O sea, agrupo por el quit y cada registro de estos lo sumo y me da el total de veces que me compró ese quit, ¿sí? Este me compró una sola vez y al contrario, si me voy abajo, voy a ver, ¿dónde está? Ahí, bueno, este me compró 90. Perdón, esto es la recencia, la frecuencia. Este me compró 19 veces, este 380, bueno, y así.
Y con el monto, lo mismo, o sea, los agrupo y acá es más fácil porque los sumo directamente, o sea, agarro cuánto gastaron y lo sumo. Pero acuérdense, acá lo voy a hacer más a nivel de quit. Sí, que en este caso no va a variar demasiado con lo que vimos antes porque son 3 clientes nomás los que estoy agrupando, pero era más que nada para ejemplificar esto de que guarda, eh, que primero tengo que conocer bien los datos y después mandarme a analizar. Bueno, monto. Bueno, ahí tengo las 3 variables. O sea, con estas 3 variables se hace la segmentación, ¿sí? Y empieza todo de nuevo. O sea, si yo tengo ventas y tengo una fecha de venta, puedo hacer esto. Entonces, tengo la recencia, la frecuencia, el monto. Y ahora vamos a hacer el RFM. Acá puse todo junto y puse todos los quits y me fui copiando y pegando todas esas variables. Entonces, este quit, que será no sé quién, no lo vamos a buscar, pero eh, X persona, hace 2 días que me compró. En el año 2024 me compró 19 veces y gastó 1.241 la moneda que quiera. Y así con todos los clientes. Entonces, una vez que tengo todo eso, ¿cómo funcionan los RFMs? Bueno, lo puedo explicar yo, pero acá también otra cosa que está bueno es apoyarse de nuevo en la CIA, ¿sí? Entonces acá, déjame que tengo el prompt por ahí dando vuelta, si no lo mando yo. Bueno, se lo mando yo cuando lo encuentro. Es preguntarle, o sea, cómo se arma un segmento de RFM. Obviamente yo podría ir acá y seguir prometiendo acá, pero como tengo plan gratuito y no me lo quiero gastar, lo voy a hacer acá. Pero si no, obviamente sería lo ideal hacerlo ya, ¿no? Bueno, esto es ChatGPT común y corriente, sí, ni siquiera estoy logueado. Análisis de RFM. Bueno, acá me explica todo, ¿sí? Asigna una puntuación. Bueno, esto es lo que me interesa a mí, o sea, ¿cómo es esto de la puntuación? Acuérdense que acá, voy un segundo acá, perdón que voy igual. Acuérdense que lo primero que me había dicho esta IA es que le puso un score. Bueno, acá lo importante es entender cómo se calculó esto, ¿sí? Que es como la esencia del RPM. Bueno, y acá me lo explica, me dice, esto puede ser, la más común es segmentar los clientes en quintiles, ¿sí? Eso es lo que está haciendo por atrás. O sea, fíjense que no es nada mágico. Si no se acuerdan de esto es de estadística básica, ¿sí? O si no se acuerdan, un quintil, por hecho se lo podemos preguntar. Pero ahora igual si no lo explico con los datos. Bueno, acá me da más detalle, pero lo importante es eso. Mira, uy. Bueno, ahora sí no tendría que lo vea. Bueno, vamos a preguntarle así no. ¿Qué son los quintiles? Bueno, y así, o sea, ahora lo explico igual, pero lo que quiero mostrar con esto que, o sea, ¿para qué sí hoy por hoy está buenísimo usar las IA y siempre teniendo en cuenta que le pueden pifiar? Eh, para esto, o sea, para sacarme dudas, para redactar texto, para hacer resúmenes de texto, o sea, hay casos de uso que ya están maduros y establecidos. Esas cosas sí están buenas ya incorporarlas a la vida diaria porque es productividad pura, esto, ¿sí? Bueno, un quintil, acá me hizo toda la explicación. Pero básicamente, ¿qué son? ¿Sí? Agarro todos los datos que tengo y la idea es dividirlo en 5 grupos iguales, ¿sí? Y 5 grupos iguales, en este caso, como tengo 100 clientes, la idea es que me caiga 20 en cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ordeno de mayor a menor los valores, por ejemplo, el de frecuencia, ¿sí? Voy a ordenar. Ordeno mayor a menor. En este caso teníamos 100, entonces, si voy a hacer quintiles, que es de A5, lo que tengo que hacer es agarrar los primeros 20, dijimos. Bueno, y esto sería mi primer grupo y así sucesivamente. Sí, es una técnica sencilla de estadística, o sea, es separar la población, en este caso, en grupos iguales en cuanto a cantidad, ¿sí? Es ordenar y ir separando. Bueno, esa es como la esencia, insisto, acá está más explicado y todo, pero bueno, tampoco quiero hacer que el webinar sea una clase de estadística. Pero básicamente funciona así, es agrupar en cantidades iguales esos grupos.
Y fíjense que lo que hizo acá la IA por defecto, inclusive antes cuando hice el chat con ChatGPT, ponen grupos de 5. Eso es lo que se utiliza generalmente en la práctica. Pero acá como tenemos pocos clientes, también, si uno incorpora su criterio personal, tranquilamente lo que podemos hacer es poner menos segmentos, ¿sí? Podemos hacer entonces 3, por ejemplo. Entonces, en vez de hablar de quintiles, empezamos a hablar ahí de terciles, ¿sí? No quiero que se torne una cuestión más técnica ni estadística, pero es el mismo concepto, en vez de partir en 5 grupos, lo partimos en 3. Entonces, lo que hay que buscar ahí es cuáles son los umbrales, que eso es algo que acá la IA tampoco me dijo. ¿Qué umbrales tengo para partir los grupos? Entonces, para frecuencia que recién ordené, si lo voy a partir en 3, ¿qué me indica este 23? Sí, fíjense que estoy calculando un percentil. Lo que me indica el 23 es que de 1 a 23 va a ser el grupo 1 y de 23 a 30, que es el segundo tercil, es el segundo grupo y de ahí en adelante es el último grupo. Entonces después yo con fórmulas, eso en una, una planilla de cálculo lo puedo sacar fácil, ¿sí? O sea, comparo los valores y los, los ordeno. Entonces, ¿cómo funciona el RFM? Así, básicamente. Repaso. Calculo las variables, las agrupo por cliente, después busco esos rangos, que son terciles, quintiles o la cantidad de grupo que quiera hacer, y después a cada cliente le asigno su valor de recencia, de frecuencia o de monto. Entonces, fíjense por ejemplo, como tiene una recencia baja, bueno, le pongo un puntaje alto. A la frecuencia, que es, dentro de todo pareciera ser baja, bueno, fíjense que ya cayó, en estos dos cayó en el peor grupo, pero tiene buena recencia. Agarremos otro, no sé, este tiene la misma recencia, 3, pero la frecuencia es muchísimo más alta. Listo, cayó en el 3, 3. Bueno, esos son los mejores clientes. No sé si son los mejores, bueno, eso después es una discusión más de marketing, pero, o sea, estos son los que más gastan, los que más frecuentemente me compran y los que más cerca en el tiempo me compraron, ¿sí? Agarremos otro distinto, no sé, este 222. Bueno, este está medio en el medio, ¿sí? La recencia es 3, ¿sí? Se pasa del umbral, entonces ya cae en el 2, y el segundo gozo, en el segundo grupo, y lo mismo para la frecuencia. Bueno, este me compra 26, que es un poquito más de 23, o sea, ya cayó en el segundo segmento, y lo mismo con el monto. Entonces, ¿qué hago después con eso? Concateno todo y la idea es generar un segmento final. Y acá también entra muchísimo, muy, el criterio. ¿Qué segmentos quiero? ¿Qué nombre les voy a poner? Y lo más importante de todas estas combinaciones, ¿cuáles van a caer ahí? Entonces, acá tampoco no me dijo muy bien, bueno, acá ya estamos en los quintiles, pero no me dijo cuál es el criterio para que alguien entre en Champions o en Loyal Customer, ¿sí? Entonces ahí también tiene bastante sentido, bueno, plantear a lo mejor un tipo de prompt. Bueno, acá lo que pasa es que yo este prompt lo había preparado para ChatGPT, pero bueno, para no loguearme y perder tiempo, pero podríamos hacer algo así, ¿no? O sea, tengo 100 clientes, ¿cómo los agruparía si usamos terciles? Bueno, pero ahí yo no lo uso, entonces. Bueno, todo puede fallar, pero a ver, ¿cuál sería la salida de eso? Bueno, yo eso lo prompteé ahí con ChatGPT y lo que me terminó dando es una fórmula para agregar acá a mi, a mi planilla de cálculo. Entonces, la respuesta de ese prompt de ChatGPT, cuando yo armé esto, fue: armate 5 grupos, los champions, los leales. Esto, fíjense que siempre aparece champions, y esto porque en la literatura de RFM generalmente se arman estos segmentos, pero no quita que uno le pueda dar otra interpretación y ponerle otro nombre y otra cosa, ¿no? Entonces, lo que ChatGPT me dijo, bueno, fue: vas a tener los champions, que son los 333, y podemos crear unos leales, prometedores, en riesgo, dormidos, y cualquier otra cosa la dejamos como otros por ahora, ¿sí? Entonces me dio la formulita, yo me la traje acá, y ahí vemos entonces que este quit, por ejemplo, es prometedor. ¿Por qué es prometedor? Bueno, porque me compró hace poquito, pero todavía no gasta mucho y me compra poco, ¿sí? Después tengo los leales, ¿no? Los leales son
bueno, la resistencia mayor a 2 y la frecuencia a 3. O sea, leales para ChatGPT en ese caso es que me compran mucho, ¿sí? Y bueno, que las otras dos variables también están altas, ¿no? Que 2 o 3. Y así, bueno, de nuevo, acá es donde empieza un poco el criterio personal y el criterio también de la empresa. Acuérdense que esto después al final la idea es accionarlo. Entonces, ¿me sirven estos segmentos así? No sé, o sea, hay que iterar. Y más, más que definirlo por criterio propio, lo interesante sería accionar sobre, o sea, decir, bueno, ok, empezamos con esta segmentación, mandamos los mails, vemos a ver qué pasa y medimos. Y si vemos que hay algo que no va bien, o a lo mejor hay un segmento que va buenísimo a la campaña, el otro no, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es agarrar ese segmento y abrirlo en dos, cambiar el mensaje de mail, bueno, un montón de cosas que también ahora no llego a hacerlo, pero el tercer paso de esto, para no confiar directo en lo que me había puesto acá, es, bueno, ahí me contestó los tercios. El tercer paso podría ser, como me dijo antes, bueno, las acciones. Pero bueno, a esto en realidad habría que también darle un doble clic y ver cómo implementamos todo esto después en la empresa. Y de nuevo, lo interesante también es cómo lo medimos, ¿sí? Eh, lo mismo, podemos usar esto como lo devolvió o agarrar OpenAI, ChatGPT y empezar ahí también a iterar un poco y que el segmento que nos quede acá sea el que más nos cierre y después, estaba hablando de eso, después qué hacer con esto, también, a lo mejor ahí hablar con ChatGPT y decirle, ¿qué harías con los leales? Dándole todo, obviamente todo el contexto anterior, sí, que los leales se clasificaron así, que tengo 100 clientes y etcétera, ¿no? Y bueno, y acá creo que nada más. Entonces, nada, creo que estoy bien de tiempo, sí. Así ahora preguntas, pero como cierre, si quieren, esto, apoyarse en las IA, empezar a usar inclusive estas cosas que son nuevas, teniendo en cuenta lo que dije al principio, ojo, o sea, no empezar ni a tirar datos productivos, ni a poner cosas productivas acá, o cosas críticas de negocio, es más que nada una herramienta para mejorar la productividad propia y obviamente expandir la capacidad de uno, o sea, porque acuérdense que yo al principio de la clase o del webinar eh, era una persona de marketing que no tenía ni idea eh, cómo hacer un análisis de datos y acá llego a las 18:51, 40 y pico minutos después, sabiendo lo que es un RFM, pudiendo haber segmentado a mis clientes, teniendo acciones concretas para tomar, o sea, realmente es disruptivo el momento, lo que no quita que haya que moverse con bastante cautela, ¿no? Y esto segundo que hice yo creo que también es muy importante. Es aburrido, es un garrón, pero me parece que acá cobra mucho más sentido esto, ¿sí? Yo personalmente no me quedaría con esto. Siempre trataría de hacer ese ida y vuelta. O sea, lo que me da la IA está buenísimo y va a estar cada vez más bueno. eh, pero si yo nunca termino de entender lo que está pasando por atrás, lo que va a terminar pasando es que me van a reemplazar, ¿sí? El famoso miedo que hay ahora de quién se va a quedar sin trabajo. Bueno, el que se va a quedar sin trabajo, esto es una predicción medio loca que voy a hacer, ¿no? Pero el que usa esto y así como está lo distribuye, para mí ese se queda sin trabajo. El que llega a hacer este tipo de cosas, ese creo que tiene bastante cubierto por ahora el puesto, ¿sí? Sin hacer futurología, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero me parece que va un poco por acá el tema. O por lo menos como yo lo veo de manera personal, ¿no? Después puede haber distintas opiniones y puntos de vista. Bueno, abro ahí a preguntas, espero que les haya servido, que les haya entendido algo. Gracias, Bruno. Espectacular, Dejo de ¿eh? estar. Bueno, me alegro que haya servido. Ahí si alguno, como decía Bruno, tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar directo el mic y aprovechar estos últimos minutitos o preguntar por chat si nos animan también. Yo aprovecho, Bruno, para... O no se entendió nada, o no se entendió nada, o se entendió, o sea, es un extremo o el otro. Total. Perdón, dale. Che, no, yo te pregunto si así como ese análisis que hiciste de RFM, lo repetiste 20 veces, pero todavía no me entró. Sí, RFM, RFM. RFM.
si existe algún otro tipo de análisis que sea popular en todo este análisis de datos, también orientado más a la parte de ventas, marketing, que creas que está bueno hacer. Mira, a este nivel básico no se me ocurre ninguno ahora. Después lo que se empieza a hacer para segmentar y eso son técnicas de clustering, pero ahí ya te metes en algo bastante más complejo. Se me ocurre algo. Bueno, ahí los que tiró la IA al principio, estacionalidad y eso también, pero cualquier cosita que tenga matemática en el medio ya tiene un grado más de complejidad que es mejor no aventurarse demasiado. Este es muy básico, pues quintiles, o sea, es algo que no le puedes pifiar demasiado. Ya analizar la estacionalidad, por ejemplo, tiene un componente matemático que uno tiene que conocer y demás, pero de nuevo, a nivel básico, y decirle a la IA, che, te tiro los datos, ¿qué te parece? Me parece está bien para arrancar. Después validarlo, o sea, validarlo con alguien que realmente tenga más conocimiento técnico. Pero a este nivel así básico, ahora no se me ocurre ninguno. Total. Pero a lo mejor se me está pasando, no me No, y acuerdo. después está bueno para que cada uno también lo vaya aplicando a lo que quiera. O sea, a mí se me ocurren también aplicaciones en la parte de finanzas, seguramente, pasándole, viste, algún sheets, viste, con los gastos o así, que te agrupe los gastos, que te diga tal vez, no sé, en qué estás usando más. Viste, creo que en eso también se puede hacer bastante trabajo. Sí, obvio. De hecho, todas esas métricas que la IA hasta tiró primero, que yo no me metí, pero cosas básicas como el promedio, el máximo, el mínimo, la mediana, que eso también es estadística básica, eso te da pero un montón de información. Y muchas veces no se hace. Y ahí sí es estadística básica, pero no es una técnica así que decís, uy, es la técnica A, B, J, F, no, es esto, y como decir, bueno, ¿en qué estoy gastando en esto? Bueno, ok, ¿cuál es el promedio de gasto de este? Bueno, ¿y cuánto se gasté en esta categoría? Y ir o sea, hablando con los datos desde la estadística básica. Pero creo que si estas herramientas van evolucionando, más allá de hablar desde los datos y hacer uno de las fórmulas, es promptear directamente. Y explicar, o sea, pedirle la explicación, que yo acá no lo hice porque tengo una cuenta free y no me quería quedar sin prompt, pero si les parece piola, y de nuevo, teniendo en cuenta, ojo, con la privacidad de los datos, uno puede ahí promptear hasta cansarse, es decir, y explícamelo, y el otro ahí sí te lo vas llevando última si lo querés tener en Google Sheet o en otro lado, pero eh, parece que la Totalmente. potencia está ahí, en el que te vaya explicando para que uno también vaya ganando el conocimiento. Total. Y esto lo hicimos con una tabla bastante simple, digamos, pero si además de eso hay información sobre, no sé, tipo de productos o lo que fuera, creo que incluso se puede hacer como más profundidad en el análisis, ¿no? O sea, no sé, che, los Sí, que total. compran remera talle M, ¿cuál es la probabilidad de que compren también un buzo para poder ofrecerles como un cross-selling después por mail? Bueno, bueno, ahora que esos son sistemas de recomendación, pero ahí también, atrás de eso hay una base en matemática y se hace con mucha matemática por atrás, pero también, o sea, como primera aproximación, uno que no es técnico y que no tiene ese conocimiento, si se lo quiere tirar a esto y ver a ver qué devuelve, como primer paso para mí es genial, es buenísimo. Y no quedarse con eso y suponer que está bien hecho y después sí ir con alguien que tenga el know-how y el conocimiento para implementarlo bien. Pero a lo mejor uno lo que hace ahí es empezar a descartar, o sea, pueden ocurrir dos cosas, o lo descartás, y entonces ya es una iniciativa que ni siquiera se la llevas a ese experto, y vos vas probando y iterando hasta que encontrás una que sí se la puedes trasladar, o al revés, eso, o sea, esto lo encontraste, te parece que es súper valioso y lo llevas y después lo vas imponeando para que quede bien como tiene que quedar, porque para hacer ese tipo de cosas, de nuevo, hay que contemplar eh, más cuestiones que exceden un poco una planilla de cálculo. Total, totalmente. Ahí Joaquín levantó. Che, buenísima, Bruno, la presentación. Gracias, Dami, bueno, Bueno, por gracias. facilitarla. Me pareció súper útil y pensando un poco más en la situación en la que nos encontramos la mayoría de los emprendedores, que es, a ver, en este caso ya hay clientes y el market fit está dentro de todo validado para tener toda esa cantidad de recurrencia de compras y tickets, ¿no? Pensé en que estaría bueno evaluar quizá alguna forma en la que podríamos
utilizando datos alcanzables con un quiz, con alguna poll, con alguna de las estrategias que se utilizan hoy en día para validar el market fit, quizá poder ayudar a los emprendedores a pulir ese perfil de cliente, ¿no? A pulir en esa segmentación, en eso de que cuántas veces nos encontramos diciendo, bueno, este es mi perfil de usuario y haciendo encuestas y qué sé yo, quizá a través de un pequeño cuestionario obtener algo así, rápido, simple, que aparte, a ver, yo soy comercial y no tenía esta métrica esta forma de medir cliente, está buenísimo, me encantó. Dije, bueno, tal vez podemos llegar a armar un RFM previo, ¿no? a eso y lo patentamos desde nuevo ahí. Te cae la presegmentación de la validación del market fit. No sé, algo quizá para la etapa previa, ¿no? Antes de conseguir al cliente, como para ayudarnos a ver a los emprendedores a ver dónde está ese cliente, bueno, que también podría servir para el pivoteo, ¿viste? Porque tal vez a veces vendés algo, pero no escala esa venta, tenés un par de ventas, y para poder sacar conclusiones necesitas escalabilidad. Y en ese pivoteo, el emprendedor suele estar obnubilado bajo la belleza de su solución, u obnubilado bajo la complejidad técnica del desarrollo de la solución. Entonces, creo que algo que nos ayude a validar estos perfiles de potenciales clientes estaría bueno en etapas previas, ¿no? Está buenísimo. No sé, una idea. Sí. Lo tiré ahí. No, sí, o sea, la idea te la compro. Las únicas dos cosas que te diría que se me ocurrieron mientras hablabas es, los datos hablan mejor mientras más datos hay. Entonces, si no tenés muchos clientes, estás validando en cuestiones muy iniciales, es difícil después sacar conclusiones si no hiciste demasiadas pruebas. Esa por un lado. Ahora, si hiciste un montón de pruebas y tenés muchos datos, sí, o sea, ya te digo que hay que encontrarle la vuelta para buscar algo que te dé información de eso, porque es fundamental. Y después el tema encuestas también es medio... Hay que tomarlas también medio con pinzas, porque primero tienen que estar bien hechas, después tiene que haber mucho volumen. Es difícil basarse en datos de encuestas sin uno también tener buen conocimiento cómo armar una buena encuesta, y si no hay muchos datos, porque también puedes tomar decisiones equivocadas. Pero si es de datos real, si ponle vos largaste un MVP y se metieron 100 personas y lo usaron, pues ahí tenés oro en polvo. Claro. Y podés ahí iterar y pivotear todo lo que haga falta, ¿sí? Mirá. Pero está buena para charlarla. Bueno, esa es otra, un minuto más. Hoy justo estaba viendo, tenemos un MVP ya desarrollado con el asistente nutricional, y estoy viendo cómo evaluar el fit del pricing. Y una de las técnicas que vi que se llama flood the market, bien, que es inundar el mercado, sería liberarlo, darlo a usar y después trastear con esa muestra para evaluar el pricing. Quizás se pueda llegar a aplicar algo de esto que estás en esa Sí, data, ¿no? O sea, no conozco eso por nombre, pero me suena que es un poco lo que te dije, sí, o sea, mientras más datos tengas mejor, y después entiendo ya tiene un nombre, debe tener también una serie de pasos de análisis a seguir. Pero igualmente, si no te cierra ese, con los datos que tenés, podés generar otro tipo de análisis que te cierre más a vos. Si ese, no sé, te interesa buscar un pivoteo, a lo mejor ese análisis de plan de market está más apuntado a otra cosa. Lo importante es tener los datos, y mientras más tengas, Bien. y no solo más, la calidad también. O sea, que es un poco lo que también fui diciendo en el medio. O sea, si tengo cosas que después no tienen sentido o que están muy sucias, bueno, es difícil también. Buenísimo. Gracias chicos. Muy bueno. A vos. Buenísimo, gracias. Estoy desmuteado. En Bueno, mi casa chicos, salió si uno. quieren, cortamos ahora, que ya estamos sobre hora. Ahí te pasé, Jonathan, un link de una de las charlas que tuvimos la otra semana, en donde ahí Manu contaba cómo levantar data de Google Maps para llenar una lista de prospectos, por si te sirve.
Así que bueno, y voy pasando chivo también. La semana que viene nos juntamos con Agustín, que es otro chico, en la tercera de estas, y vamos a armar un chatbot con inteligencia artificial para atención del cliente. Así que los que quieran ver un poco cómo funcionan estos agentes de preguntas, respuestas y eso, vamos a estar armando algo así en vivo. Así que bueno, Bruno, Y la salida de eso para complementar esto que vimos hoy es también espectacular. O sea, decir, totalmente. che, este es un cliente prometedor, pero cada vez que interactúa con el chatbot nos putea. Bueno, ya Total. tenés otra forma de accionar. Está buenísimo. Está Bueno, buenísimo. no me la pierdo. Listo. Genial. Bueno, Bruno, mil gracias ahí por el A espacio. ustedes. Voy a compartir la grabación bueno, a todos los que estuvieron y a los que se anotaron pero no pudieron venir para que la puedan ver. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dale. Gracias. Chao, Bruno. Chao, gente. Abrazo.